Hola, en este video veremos cómo crear uno de los maestros más importantes que tiene el módulo de PP. Estamos hablando del maestro de la lista de materiales. Para eso necesitamos crear primero un material. Vamos a hacer la creación de un material como copia de otro material y luego procederemos a la creación de la lista de materiales. Voy a ir a la transacción MM01. Esta es una transacción de MM que nos permitirá generar un material, un maestro de un material, ¿sí? Y en esta opción voy a utilizar la forma de crearlo como copia de otro material. Voy a crear el material R-8900, R-F8900, y lo voy a crear como copia del RF-1234. Vamos a elegir el tipo de material acá. Vamos a construcción mecánica, el ramo o zonal que es M, y el tipo de material que vamos a usar, el FER, que es de producto terminado. Vamos a elegir las vistas que vamos a crear. Estas vistas nos permiten proporcionar distintos datos que el material puede utilizar al momento de transaccionar con distintos módulos. Cada vista permite cargar datos distintos para los distintos módulos que usamos dentro de SAP. Voy a utilizar las vistas de datos base, que nos permiten cargar datos generales del material, las vistas de ventas para poder utilizar el material en el módulo de ventas de CD, las vistas de planificación de necesidades y preparación de trabajo, que las mismas nos permiten planificar el material y ejecutarlo en la producción, y por último las vistas de datos generales de almacenamiento, contabilidad y cálculo de coste. Vamos a confirmar esas vistas, pero a su vez elegir los niveles organizativos, porque nosotros vamos a copiar este material de un material modelo y vamos a utilizar los niveles organizativos con los datos que tiene este material en esas estructuras, como son el centro, el almacén, la organización de ventas y el canal de distribución. Confirmamos. Hemos equivocado el nombreo del centro. Vamos a colocar el centro, correcto. Confirmamos y vamos a ponerle los datos. Vamos a ponerle la descripción correcta, la unidad de media base, la toma del material que copiamos. Confirmamos los datos base 2. Los datos de venta nos parecen correctos. Vamos a cargarle acá la clasificación fiscal del material, que esto es para ventas, nada más para poder después utilizar el material en la facturación. ¿Sí? Y acá vamos a poner también 0 aquí. Vamos a cargar los datos correspondientes a toda la vista de ventas, el grupo de transportes, que nos permite utilizarlo en los procesos de expedición de SD, el grupo de carga. Vamos a pasar a las vistas de planificación de necesidades. Vamos a ponerle 30 de planificación. Valoración del trabajo está perfecto. Y de contabilidad también está correcto. Aquí tenemos mal la categoría de valoración. Vamos a poner la categoría de valoración correcta del material, que es la contabilidad, determinar las cuentas contables correctas. Y terminamos con la carga del maestro de material. Hecho esto, teniendo el material, vamos a hacer ahora la creación de la lista de materiales. Esta creación de la lista de materiales la vamos a hacer tomando el código de material, y lo que vamos a proceder es a ir a la transacción CS01 y cargar el código de material, el centro y la utilización. La utilización nos permite crear para una misma combinación de material y centro
distintas listas que las voy a poder utilizar en distintos ámbitos o módulos. Por ejemplo, la lista 1, de utilización 1, se permite utilizar en relación a la fabricación, o sea, en el módulo de PP, pero no se puede utilizar, por ejemplo, en comercial, ¿sí? Relevante para comercial no es. Ese menos significa que no es posible utilizarlo en el módulo de SD, en el comercial. Cambio el punto significa es posible utilizarlo y en el más es se debe usar en ese módulo, ¿sí? Tenemos relevancia para diseño, para mantenimiento, para que sería el módulo de EPM, para piezas de recambio que también es en el módulo de EPM, para relativo a costos, ¿sí? A cálculo de costes. Por ejemplo, nosotros tenemos una utilización que es la 6, que puede utilizar el módulo de costeo sin interferir en las utilizaciones que tenemos nosotros en PP. Pero en este caso la voy a crear con la utilización 1, que es de fabricación, que es la válida para el módulo de PP, la estándar. Lo que vamos a hacer acá es cargarle los componentes. Los componentes de una lista de materiales pueden ser varios. Y estos dependen del tipo de posición que tenemos para nuestros componentes de la lista. Podemos tener componentes, y voy a referirme nada más aquí a los que utilizamos en el módulo de PP, de posiciones de documento, que son documentos de imágenes, por ejemplo, planos que podemos cargar, posiciones de almacén, que son posiciones de materiales que consumimos del almacén para la fabricación de nuestro producto terminado, ya sean semi-elaborados o materias primas, posiciones de no de almacén, que son posiciones que tenemos que salir a comprar al momento de ejecutar esta lista de materiales. Posiciones de texto, posiciones de dimensión bruta, que es lo mismo que la posición de almacén, pero utilizando dimensiones alternativas de unidad de medida. Yo voy a utilizar en este momento posiciones L de almacén y voy a cargarle a esta lista de materiales los distintos materiales o componentes que va a utilizar. Por supuesto que estos materiales, como son de posición L, necesita un material creado, ¿sí? Como creé recién el maestro del RF 8900, el componente que estoy poniendo acá en este momento tiene que estar creado a la misma vez. Ahí lo cargamos, ¿sí? Este indicador que tenemos aquí en la posición que dice conjunto, significa que a la vez este material que estoy incorporando yo tiene una lista de materiales asociada. Lo podemos corroborar abriendo otro modo aquí, yendo a la transacción CS03 y podemos visualizar que el material tiene una lista. Espérenme un segundo porque deberíamos utilizar otra utilización. Acá está. ¿Sí? Y tiene una lista de materiales creada, ¿no? Acá está el código de la lista. Entonces, este tilde aquí significa que el material efectivamente también es una lista en sí, que es en realidad esto es un semi-elaborado y que va a tener componentes asociados como materias primas. Entonces voy a cargar otro componente, voy a cargarle otro componente más y por último, el último componente que tiene esta lista de materiales. Si vemos las posiciones de los componentes, cada posición puede tener distintos detalles, como las cantidades, si tiene cantidades de rechazo, porque sabemos que este material se desgasta o viene fallado en cierta medida, podemos poner una cantidad de rechazo para poder calcular el extra material que vamos a tener que planificar para nuestras producciones. Si tiene, por ejemplo, una relevancia en cuanto a los cálculos de costo esta posición o no, si tiene alguna validez específica, ¿sí? Todas esas características las podemos poner en las posiciones de la lista de materiales. Vamos a grabar esta lista y ya va a estar lista para poder ser utilizada en cualquier orden de producción. Lo que voy a hacer ahora es crear adicionalmente una lista idéntica a esta lista, pero vamos a cambiarle un componente, ¿sí? Vamos a utilizar esta misma lista, pero la gente de costos dice, bueno, generalmente para esta lista de materiales
usas tal producto, yo quiero una lista de materiales que tenga, para calcular los costos, el producto más caro, la materia prima más cara. Entonces, yo voy a crear la utilización 6 para nuestra agente de costos. ¿Sí? Puedo utilizar esta lista de materiales y no la que nosotros usamos en PP, que es la 1. Y la vamos a crear como copia de la misma lista de materiales, del material, pero la utilización 1, que es la lista que creé recientemente. ¿Sí? Le voy a decir, quiero todos los componentes menos el primero, que va a ser el componente que yo voy a decir, no, ese es el componente que quiero cambiar. Los copio y voy a agregar el componente adicional, que es el que estaba en cuestión, que la gente de compras nos pide, la gente de costos, perdón, nos pide agregar para tener un costeo más caro por sobre este material y no por el otro, que por ahí puede ser más barato y es el que utilizo más frecuentemente. Bueno, con esto hemos aprendido a cómo crear un material, sus datos maestros que son necesarios para el módulo PP, la lista de materiales utilizando la utilización y luego crear una lista de materiales nueva como copia de la lista de materiales que creamos anteriormente, cambiando la utilización y uno de sus componentes. No dejes de seguirnos, nos vemos en el próximo video.